Llegamos ahora al capítulo 24. Y en este capítulo tenemos a Pablo ante Félix. Pero antes de seguir adelante, hagamos un breve recuento. En nuestro estudio del capítulo 23, vimos que Pablo, estando en Jerusalén, había sido arrestado por el tribuno, debido a un alboroto que los judíos habían armado, y su última aparición ante el Sanedrín por poco terminó en otro tumulto. Y en una acción de último momento, el tribuno romano le salvó de las manos asesinas de aquellos que seguramente le habrían dado muerte en aquella misma hora. Francamente, Pablo había fallado en ganarse la simpatía de sus hermanos, aun después de dedicar su propia vida al ministerio del Evangelio. Creemos que conoció momentos de abatimiento y desaliento mental. Estamos seguros de que un hombre de menor valor habría querido renunciar. Al enfrentar una situación similar, muchos ya se habrían rendido a las circunstancias. Creemos que es por esto que el Señor se apareció a Pablo en la noche para darle el ánimo que necesitaba. Le dijo a su fiel testigo que testificaría de él también en Roma. Ahora este anuncio no fue una promesa para Pablo de que no tendría problemas ni dificultades. Tampoco fue una promesa de que no sufriría. El caso es que para Pablo las pruebas y dificultades estaban inmediatamente por delante. Es un hecho que desde este punto en adelante hasta su martirio no habría sino riesgos y peligros. En realidad, ¿no fue esto mismo lo que Pablo conoció desde aquel día cuando allá en Damasco, para salvarle la vida, le bajaron por el muro en una canasta? Recuerde que estos eventos acontecieron en una sucesión rápida después de la defensa de Pablo ante el Sanedrín. Vimos que uno tras otro los enemigos de Pablo en Jerusalén conspiraron para asesinarlo. En uno de estos casos, Pablo se enteró del complot por medio de un sobrino suyo, a quien envió al tribuno, quien a su vez comunicó las noticias del complot al gobernador Félix. Pablo luego fue enviado con una comunicación al gobernador. Fue enviado de noche en forma secreta y bajo guardia fuertemente armada a Cesarea, donde fue colocado en el pretorio de Herodes. Ahora, en este capítulo 24, veremos que el sumo sacerdote Ananías y los ancianos bajaron de Jerusalén hasta Cesarea para acusar a Pablo ante Félix. Estos acusan a Pablo de sedición, de rebelión y de profanar el templo. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 24 de los Hechos. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora note usted que los acusadores no malgastaron tiempo. Después de pasar solamente 5 días, descendieron a Cesarea desde Jerusalén para poder acusar a Pablo. Además trajeron con ellos a un hombre llamado Tértulo, el abogado encargado de preparar el caso contra Pablo. Este abogado era vivo y un hombre bien preparado. La acusación que lanzó también estaba muy bien preparada. Era breve, pero iba al grano. Note usted lo que dice aquí el versículo 2 de este capítulo 24 de los Hechos. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ahora note usted que este Tértulo comienza su discurso con una adulación a Félix. Esto no tenía nada que ver con la acusación contra Pablo. Creemos que hizo lo mejor que pudo, tomando en cuenta la falta de base real que tenían sus acusaciones. Continuemos con el versículo 3. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Amigo oyente, créanos que este hombre está realmente adulando a este gobernador. Prosigamos con los versículos 4 y 5. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Note usted que este Tértulo comienza adulando a Félix, pero ciertamente no tiene ninguna adulación en cuanto a Pablo. Por el contrario, lo califica de plaga y de promotor de sediciones. Claro que no le fue posible comprobar tal acusación. Y continuamos leyendo aquí en los versículos 6 al 9 de este capítulo 24 de los Hechos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo.
Ahora, aquí hace insinuaciones sutiles en cuanto a la manera en que el tribuno manejó el caso. No le puede acusar de negligencia en el desempeño de su cargo, pero implica un pequeño soplo de crítica al gobernador. Dice que los judíos podrían haber manejado este caso mucho más adecuadamente ellos mismos. No tiene nada sino adulación para Félix, acusaciones injustas contra Pablo e insinuaciones sutiles contra Claudio Lisias. Por tanto, las acusaciones contra Pablo son que es promotor de sediciones, es cabecilla de la secta de los nazarenos y que ha profanado el templo. Tértulo presenta estas acusaciones que ya habían sido lanzadas en contra de Pablo por los líderes religiosos. Ahora, Pablo da su defensa ante Félix. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 24 de los Hechos. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Pablo está diciendo que le da gusto presentar su caso ante Félix. Sabe que Félix ha servido de juez del pueblo por muchísimo tiempo y que esto significa que Félix tiene conocimiento de sus costumbres. De modo que lo que Pablo dirá no será algo que es extraño o nuevo, pues le dice a Félix que han pasado solamente 12 días desde que había subido a Jerusalén para adorar. Y continúa diciendo Pablo aquí en los versículos 12 al 14, Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, siendo que Félix tenía amplio conocimiento de las costumbres de los judíos, Pablo le dijo que había subido a Jerusalén para adorar según su costumbre. Le informa que él estaba de acuerdo con la nación de los judíos, pero que confesaba que la manera en que él adoraba a Dios, a ellos les parecía herejía. Pero Pablo al mismo tiempo aclara que la manera en que él adoraba era conforme al mensaje dado a los padres. En otras palabras, era conforme a todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y continúa diciendo aquí Pablo en el versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Se fija usted, amigo oyente, que la resurrección es el punto céntrico del cristianismo? Y que lo ha sido desde el principio mismo. ¿Qué pensáis del Cristo? Esa siempre es la pregunta clave. ¿Murió? ¿Resucitó? Estas son preguntas sumamente importantes. Sigamos adelante con el versículo 16 de este capítulo 24 de los Hechos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo cree en la resurrección de Jesucristo. Pablo cree que Él también resucitará. Por tanto, aquí testifica que lo que hace, lo hace por causa de su conciencia para evitar ofensa para con Dios y los hombres. Y prosigue diciendo aquí en el versículo 17, Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Pablo vino para traer a la iglesia en Jerusalén las ofrendas que él había recogido en su tercer viaje misionero. Creemos que esta ofrenda que los creyentes gentiles enviaron a Jerusalén era considerable, y que por eso Pablo quiso traer esa ofrenda con sus propias manos. Leamos ahora los versículos 18 y 19 de este capítulo 24 de Hechos. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Los verdaderos acusadores, si en verdad hubiera alguno, ni aún estaban presentes. La acusación que Tértulo lanzó decía que Pablo había excitado a algunos en el templo. Pero ¿dónde estaban aquellos hombres? Si ellos habían sido alborotados, ¿por qué no estaban testificando ahora contra Pablo? Y continúa Pablo diciendo en el versículo 20, O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio. En otras palabras, deja que te cuenten acerca de mi comparecencia ante el Sanedrín. ¿Hallaron ellos que yo había hecho alguna cosa mala? Deja que den testimonio tocante a aquello. Y continúa Pablo aquí en el versículo 21 diciendo, A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Le dice a Félix una vez más
que el verdadero punto en cuestión es el de la resurrección. Pablo enseñaba la resurrección como el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, lo cual constituye el punto clave. En realidad, amigo oyente, suponemos que pudiéramos decir que hay dos columnas y ambas son esenciales. Una es que Jesucristo murió por los pecados del mundo. La otra es que resucitó de los muertos. Pero por otra parte, tenemos que admitir que sin la resurrección, su muerte no tendría valor alguno. No tendría ningún sello de la aprobación divina. Por tanto, la resurrección es el corazón mismo del asunto. Leamos ahora el versículo 22 de este capítulo 24 de Hechos. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Félix había estado oyendo acerca de aquel camino y sabía lo que se predicaba. Tenía conocimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo. Se dio cuenta que Pablo era perito, que Pablo era el hombre que le podía decir todo en cuanto al Evangelio. Por tanto, aplazó a los judíos porque quería tener otra audiencia con Pablo en cuanto a esto. Les dijo a los judíos que él esperaría que Lisias llegara, y luego oiría la verdadera historia en cuanto a lo que le había pasado a Pablo. Al parecer, no le fue posible tomar ninguna decisión en base del testimonio contradictorio que fue ofrecido aquí. Tértulo había lanzado otras acusaciones, pero Pablo aseveró que el verdadero punto en cuestión era la resurrección. De modo que Félix decide entonces aplazar la sentencia. Ahora no creemos que había moteles, es decir, hoteles vecinos a la carretera o al camino con espacio disponible para los automovilistas. No creemos que había estos moteles, pues, en Cesarea en aquel entonces. De modo que eso quiere decir que todos estos acusadores tuvieron que regresar a Jerusalén. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 23 de este capítulo 24 de Hechos. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. En realidad, Félix debía haberle otorgado a Pablo su libertad. Pero veremos que él era político y un político muy astuto. Lo que hizo fue otorgar a Pablo una libertad limitada, es decir, una libertad condicional mientras continuaba manteniéndolo preso. Leamos ahora los versículos 24 y 25 de este capítulo 24 de los Hechos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este hombre Félix ya había escuchado y conocido algo acerca del Evangelio que aquí en el libro de los Hechos se le llama el Camino. Este nombre es sinónimo con lo que hoy en día llaman el cristianismo o la fe cristiana. Y nos gustaría que ese nombre fuera restaurado porque la palabra cristiano, como se usa hoy en día, es muy abusada y ya casi no significa nada. En cierta ocasión un predicador se refirió a cierto país y lo llamó una nación cristiana. Amigo oyente, no tenemos una nación cristiana en realidad. Es verdad que hay muchos que son miembros de iglesias, pero los verdaderos cristianos, los que realmente creen en Cristo, constituyen una minoría. Ahora Félix mandó que Pablo entrara para explicarle el Evangelio, ese Evangelio que había provocado toda esta situación. Llamó a Pablo y le escuchó mientras testificaba en cuanto a su fe en Cristo. Algunas de las Biblias que llevan títulos sobre las secciones de cada capítulo designan esta sección como la defensa de Pablo ante Félix. Pero no estamos muy de acuerdo con ese título. Pablo no se autodefendió de ninguna manera. Lo que hizo en esta segunda comparecencia ante Félix fue testificar acerca de Jesucristo, tratando de ganar a este hombre para Cristo. Ahora fíjese usted con cuidado que el relato de las Escrituras no nos da a conocer casi nada en cuanto al carácter malo de este hombre, por lo menos en comparación con lo que sabemos por la historia secular. Y quisiéramos que también lo conociera como lo que en verdad era. Ahora, para conocer a este hombre, debemos estudiar lo que los historiadores escribieron acerca de él en aquel entonces. Félix era un esclavo libertado, alguien que por su crueldad y brutalidad había avanzado despacio pero constantemente. Era un hombre entregado al placer y al libertinaje. Hasta su mismo nombre significa placer. Taciano dice lo siguiente en cuanto a él.
usando todo tipo de crueldad y libertinaje, ejercía la autoridad de un rey con el espíritu de un esclavo. Ahora este era el hombre en cuyas manos fue puesto Pablo. Sin embargo, las Escrituras no le condenan. Ahora su esposa Drusila estaba allí sentada a su lado. Y una vez más, la historia secular la pone en una posición conspicua. Ella era hija de Herodes Agripa I. Su padre fue quien dio muerte a Jacobo, como ya lo vimos en nuestro estudio del capítulo 12 de este libro de los Hechos. Dice allá en el capítulo 12, versículos 1 y 2, «En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan». Ahora el tío abuelo de esta mujer había matado a Juan el Bautista. Su bisabuelo trató de matar al Señor Jesucristo. Pues bien, este par de pícaros, por decirlo así, Félix y Drusila, están en una posición exaltada. Probablemente nunca habían asistido a una iglesia en donde se predicara el Evangelio. Probablemente nunca habrían sintonizado un programa radial para escuchar la palabra de Dios. No creemos que hubieran ido para escuchar predicar al apóstol Pablo si él hubiera llegado a su pueblo para predicar. Sin embargo, aquí tenemos a estos dos frente a una oportunidad única y bajo las circunstancias más favorables. Tienen una entrevista privada con el mejor predicador de la gracia de Dios que el mundo jamás haya conocido. Dios les concede esta oportunidad de escuchar un sermón privado. Su palacio se cambia en iglesia y sus tronos en bancos. Ah, amigo oyente, la maravilla de la gracia de Dios que les da a estos dos semejante oportunidad. La hora de la salvación sonó para ellos. Las puertas del reino se les abrió. Tuvieron una maravillosa oportunidad. Esto es en cumplimiento del versículo que se encuentra allá en el Salmo 2, versículo 10, donde dice, «Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra». Creemos pues que escucharon a Pablo con mucho interés. Creemos que Félix habría querido hacer una decisión por Cristo, pero lamentablemente no hizo esa decisión. Quiso esperar hasta otra oportunidad. Y amigo oyente, esa es una posición muy peligrosa, porque puede que el pecador nunca tenga otra oportunidad para escuchar el Evangelio. Es necesario tener en cuenta que no es el hombre quien fija la hora, es Dios quien la fija. Y Pablo, pues, razonó con Félix en cuanto a la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pero Félix dejó pasar esta maravillosa oportunidad. Continuamos hoy estudiando el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del gobernador Félix y su esposa Drusila. Y decíamos que esta pareja estaba en una posición exaltada. Probablemente nunca habrían asistido a una iglesia en donde se predicara el Evangelio. No creemos que hubieran ido para escuchar predicar al apóstol Pablo si él hubiera llegado a su pueblo para una serie de reuniones. Pero dijimos que aquí tenemos a estos dos frente a una oportunidad única y bajo las circunstancias más favorables. Tienen una entrevista privada con el mejor predicador de la gracia de Dios que el mundo jamás haya conocido. Dios les concede esta oportunidad de escuchar un sermón privado. ¡Qué maravillosa oportunidad que Dios concede a estas dos personas! La hora de la salvación sonó para ellos. La puerta del reino se les abrió. Tuvieron su oportunidad. Esto es un cumplimiento del versículo que se encuentra allá en el Salmo 2, versículo 10, donde dice, «Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra». Creemos pues que Félix y Drusila escucharon a Pablo con mucho interés. Creemos que Félix hasta habría querido hacer una decisión por Cristo, pero lamentablemente no lo hizo. Decidió esperar hasta otra oportunidad. Y amigo oyente, esa es una posición sumamente peligrosa, porque puede que el pecador nunca tenga otra oportunidad para escuchar el Evangelio. Es necesario tener en cuenta que el hombre no es el que fija la hora, es Dios quien la fija. Pablo, pues, razonó con Félix en cuanto a la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ahora, la justicia aquí creemos que es la justicia de la ley, la cual el hombre no puede alcanzar. En otras palabras, la ley revela que el hombre es pecador, y que al pecador no le es posible cumplir con la ley de una manera que sea aceptable para Dios. Un pecador necesita ser justificado ante Dios, y no puede proveer esta justificación por sí mismo. De modo que Dios la provee para él en la persona de su Hijo Cristo Jesús.
Este es el mandato de justicia que desciende sobre todos aquellos que creen. Esa es la justicia a la cual se refiere el apóstol Pablo escribiendo allá en su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 22, cuando dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta justicia, pues, este manto, desciende sobre todo creyente como un vestido. Y Pablo razonó con este hombre Félix en cuanto a la justicia de la ley, la cual a él no le era posible satisfacer, y en cuanto a la justicia que Cristo provee para el pecador que confía en él. Luego Pablo habló del dominio de sí mismo. Félix era un hombre dominado por la pasión y la crueldad. Estos dos, pues, tanto Félix como su esposa Drusila, eran grandes pecadores y no sabían lo que era la verdadera libertad. Luego Pablo les habló acerca del juicio venidero. Les habló acerca del juicio del gran trono blanco. Amigo oyente, ahora mismo sus pecados están o bien sobre usted o bien sobre Cristo. Si sus pecados están sobre Cristo, si usted ha puesto su confianza total en Él, entonces todos esos pecados fueron llevados y borrados hace más de 2000 años. No están por delante de usted para ser juzgados en el futuro. Dios, además de perdonarlos, también los ha olvidado. No pueden atormentarnos. Pero si sus pecados hoy en día todavía están sobre usted, entonces para usted aún está por delante el juicio venidero. A los hombres no les gusta oír hablar acerca del juicio venidero. Y estamos seguros que a Félix tampoco le gustó oír hablar acerca del juicio venidero. Quizás haya alguien que nos escucha hoy a quien tampoco le gusta oír hablar del juicio venidero, del pecado y de todo esto. Pero amigo oyente, escuche bien. Si sus pecados no están sobre Cristo, si usted no ha confiado en Él como su Salvador personal, entonces a usted solo le espera el juicio. Ahora puede ser que usted apague el radio ahora mismo, pero eso no cambia nada, amigo oyente. Aún así, no puede destruir el hecho de que el juicio le espera. Hoy en día hay muchos predicadores que predican sobre este tema. Aquellos que todavía enseñan la Biblia son los únicos que lo tratan de alguna manera. La mayoría de los predicadores lo pasan por alto, o si no, tratan de presentarlo en una forma más soportable. En cierta ocasión un predicador recibió una carta de un profesor universitario en la cual decía, le estaba escuchando y estaba listo a apagar el radio cuando me enteré que usted es un predicador que habla acerca del tormento del infierno. Pero observé que no lo predicó de una manera cruda y noté además que usted sí ofreció la salvación. Y por lo tanto, continué escuchándole. Amigo oyente, el tormento y el fuego del infierno es un buen tema, si es usado para guiar a las almas a Cristo Jesús. Siempre debe haber mención de la salvación que tenemos en Cristo Jesús cuando se predica un sermón sobre el tormento del infierno. Ahora es interesante observar aquí a Félix. Cuando Pablo tuvo que comparecer ante él, al llegar Ananías, el sumo sacerdote y los ancianos, y el gran orador Tértulo para lanzar sus acusaciones contra Pablo, Félix enseguida comprendió que en verdad no había ninguna acusación. En tal caso, debió entonces haber libertado a Pablo. Pero Félix era un político y no quiso oponerse a los judíos. No hizo lo justo, sino lo que creyó conveniente desde un punto de vista político. Entonces Félix tuvo esta entrevista privada con Pablo y al parecer Pablo realmente lo conmovió. Sin embargo, Félix pospuso hacer una decisión, aplazándola para otro día. Ahora es una observación muy interesante, pero a la vez triste y comprobada a lo largo de toda la historia por más de 2000 años. Y es que le es posible a uno seguir aplazando o postergando el tomar una decisión por Cristo hasta cuando llegue el día cuando es realmente imposible hacer una decisión de aceptar a Jesucristo. Es por eso que la mayoría de las decisiones son hechas por los jóvenes. Y es por eso que debemos tratar de alcanzar a los jóvenes. Y es también por eso que una persona no debe creer que al envejecerse llega a ser más inteligente. Los mayores se ponen más y más duros en cuanto al Evangelio. Alguien cuenta un incidente que sucedió hace muchos años en cuanto al difunto doctor Jorge Truett, gran príncipe del púlpito allá en la ciudad de Dallas, en los Estados Unidos. Fue durante la celebración de su 50 como pastor, cuando un amigo abogado, que no era cristiano, se le acercó y le dijo, Jorge, tú y yo llegamos acá a Dallas en el mismo tiempo. Tú eras un predicador joven y yo un abogado joven.
Debo confesar que cuando primero te oí hablar, me sentí sumamente conmovido. Y francamente, había noches cuando no me era posible dormir. Pero al pasar los años llegó el día cuando me fue posible escucharte y todavía alegrarme de haberte escuchado sin que tu mensaje me conmoviera en lo más mínimo. Y así es en el día de hoy. El abogado se rió entre dientes al decirlo, pero no se dio cuenta en realidad de cuán trágico era, porque agregó, y tú eres aún mayor predicador hoy que lo que fuiste en el principio. Esa es una verdadera tragedia, amigo oyente. Es una tragedia para un hombre que ni aún lo reconocía, ni se daba cuenta hasta dónde había llegado. Y así fue con Félix. Félix le dijo a Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero esa oportunidad, amigo oyente, nunca llegó. Nunca llegó para Félix. La oportunidad tampoco vino para el abogado allá en la ciudad de Dallas. Esa segunda oportunidad, amigo oyente, no llega para muchas personas. Bien, continuemos pues con el versículo 26 de este capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ahora note usted que Félix era un político vivo y además era un ladrón. Esperaba que Pablo le sobornara y entonces le habría otorgado su libertad. Y dice aquí en el versículo 27, el versículo final de este capítulo 24, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora Félix se valía de la política. Era político hasta el fin, para no oponerse a los judíos, y dejó en la cárcel a Pablo. Y una vez más tenemos que decir, amigo oyente, que la justicia romana no era de ninguna manera mejor que los hombres que la ejecutaban. O bien Pablo era culpable o no lo era. Ahora, si era culpable de traición, debieron haberlo ejecutado. Pero si no era culpable, debieron haberle otorgado su libertad. Debieron haber hecho o una cosa o la otra. Bajo ninguna circunstancia debieron haberle dejado en la cárcel por 2 años. Bien, y así concluye el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles.